Estaba sirviendo el segundo plato cuando Patricia Hernández, mi nuera, golpeó el puño contra la mesa y me gritó delante de todos: «O me obedeces o te largas, vieja». El silencio que cayó sobre el comedor fue tan pesado que pude sentir su peso sobre mis hombros. Mi hijo Miguel se quedó mirando su plato, sin valor para defenderme. Los nietos dejaron de comer y bajaron la cabeza, avergonzados. Ahí estaba yo, Esperanza Morales, a los 68 años, siendo humillada en mi propia casa, en la cena dominical que tanto me esforzaba por preparar. Patricia continuó: «Me cansé de tus manías de dueña de casa. Aquí la que manda soy yo». Mi corazón se aceleró, pero algo extraño pasó. En lugar de encogerme como siempre hacía, sentí una calma helada apoderándose de mí. Durante 45 años construí esa casa ladrillo por ladrillo, trabajando como costurera para mantener a Miguel después de que mi esposo Francisco murió. Cada mueble, cada cortina, cada plato sobre esa mesa fueron conquistados con mi sudor. Patricia llegó hace 3 años, cuando se casó con mi hijo, y poco a poco fue tomando espacio, reorganizando mi cocina, cambiando la decoración, tratándome como una sirvienta en mi propia casa. Se quejaba de mi sazón, de mi forma de arreglar, del ruido que hacía por las mañanas. Miguel siempre se ponía de su lado. «Mamá, Patricia tiene razón, necesitas adaptarte». Pero ese domingo, cuando me humilló delante de toda la familia, me di cuenta de que había perdido no solo mi casa, sino también mi lugar en el mundo. Me levanté de la mesa despacio, me quité el delantal y lo puse sobre la silla. «Con permiso», dije con una voz que ni yo misma reconocí. Subí a mi cuarto, el único lugar que aún era mío, y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama donde Francisco y yo soñamos tantos sueños, donde crié a Miguel sola, donde lloré todas las lágrimas de la viudez. Por debajo de la puerta, escuchaba las conversaciones continuando como si nada hubiera pasado, como si la dueña de la casa no acabara de ser expulsada de su propia mesa. Patricia se reía fuerte, comandando la situación. Fue en ese momento que abrí el cajón de la mesita de noche y saqué una carpeta que no tocaba desde hacía años. Ahí estaban todos los documentos de la casa, el testamento que Francisco dejó, las escrituras, los comprobantes de pago, todo a mi nombre, todo mío por derecho. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. La historia comenzó hace 3 años, cuando Patricia entró en nuestras vidas como un huracán vestido de novia. Miguel la conoció en el trabajo. Ella era secretaria del jefe de él y se enamoró como un adolescente. Yo me alegré al principio. Pensé que era hora de que mi hijo encontrara el amor después de tanto tiempo solo. Patricia era bonita, joven, 20 años menor que Miguel, con una sonrisa que parecía sincera y palabras dulces que nos conquistaron a todos. Durante el noviazgo venía a casa los domingos. Me ayudaba en la cocina, me decía «Señora Esperanza», con respeto, elogiaba mi comida, se mostraba interesada en las historias de la familia. El día de la boda fue el más feliz de mi vida después de mucho tiempo. Veía a Miguel radiante, elegante en su traje, bailando con Patricia como si fuera el hombre más afortunado del mundo. Ella usaba el vestido de novia que habíamos escogido juntas, se veía hermosa, y cuando me abrazó después de la ceremonia me dijo: «Gracias por darme un hijo tan maravilloso, señora Esperanza. Prometo cuidarlo y hacerlo feliz». Lloré de emoción, pensando que finalmente tendría una hija, que la casa volvería a llenarse de vida, que tal vez pronto habría nietos corriendo por los pasillos. Los primeros meses fueron como una luna de miel para todos. Patricia se mudó a la casa con sus pocas pertenencias. Venía de una familia humilde, de un pueblo pequeño de Michoacán, y parecía agradecida por todo. Me ayudaba con los quehaceres, cocinábamos juntas, veíamos las novelas por la tarde mientras bordábamos. Miguel llegaba del trabajo y nos encontraba platicando y riéndose en la cocina. «Qué suerte tengo», decía. «Mis 2 mujeres favoritas se llevan tan bien». Patricia le daba besos, le servía la cena, lo consentía como a un rey. Yo pensaba que había encontrado la nuera perfecta, que Dios había bendecido a nuestra familia. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Primero fueron comentarios pequeños, casi imperceptibles. «Señora Esperanza, ¿no cree que esta sala estaría más moderna con muebles nuevos? ¿No le parece que la cocina necesita una remodelación?
Miguel trabaja tanto, merece llegar a una casa más contemporánea. Al principio pensé que solo quería contribuir, hacer mejoras. Después de todo, era natural que una mujer joven quisiera poner su toque personal en la casa donde iba a vivir. Yo aceptaba sus sugerencias con cariño, pensando que era bonito que se sintiera en casa. La primera señal real de problemas llegó cuando Patricia empezó a reorganizar la cocina sin preguntarme. Un día, bajé por la mañana y encontré todos mis trastes en cajas, mis condimentos guardados en lugares diferentes, mis recetas familiares arrumbadas en un rincón. «Estoy organizando todo mejor», me dijo con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. «Así será más eficiente cocinar». Cuando le pregunté dónde había puesto mi molcajete, el que mi madre me había regalado cuando me casé, me dijo que lo había guardado porque se veía muy viejo y feo en la cocina nueva que estaba creando. Miguel apoyaba todos sus cambios. Cuando yo trataba de hablar con él sobre las modificaciones que Patricia estaba haciendo sin consultarme, él me decía: «Mamá, deja que Patricia arregle la casa a su gusto. Ella va a ser la que pase más tiempo aquí cuando tengamos hijos». Sus palabras me dolieron profundamente, pero las tragué en silencio. No quería ser la suegra problemática de las que tanto se quejaba la gente. Quería que mi hijo fuera feliz, quería que su matrimonio funcionara, así que empecé a callarme, a aceptar, a ceder espacios que habían sido míos durante décadas. La transformación de Patricia de nuera amorosa a mujer controladora fue gradual pero implacable. Comenzó a hablarme de manera diferente cuando Miguel no estaba presente. Su voz se volvía más fría, más autoritaria. «Señora Esperanza, no me gusta cómo quedó la comida de ayer», me decía. «Los frijoles tenían demasiada sal y el arroz estaba seco. Necesita poner más atención cuando cocina». Yo, que había cocinado durante 50 años, que había alimentado a Francisco y a Miguel con amor y dedicación, de repente estaba recibiendo críticas constantes sobre algo que siempre había hecho bien. Cuando llegaron los primeros nietos, 2 hermosos pequeños que se convirtieron en la luz de mis ojos, pensé que las cosas mejorarían. Patricia necesitaría mi ayuda con los bebés, valoraría mi experiencia como madre, tal vez volvería a tratarme con cariño. Pero fue exactamente lo opuesto. Patricia se volvió aún más territorial, más celosa de mi relación con los niños. «No les dé dulces sin preguntarme», me ordenaba. «No los cargue tanto, se van a malcriar. Cuando les lea cuentos, hágalo en voz baja. No quiero que se acostumbren a su forma de hablar». Cada interacción con mis propios nietos tenía que ser supervisada, aprobada, controlada por ella. La gota que derramó el vaso fue cuando Patricia decidió que mi cuarto, el cuarto principal donde Francisco y yo habíamos dormido durante 20 años de matrimonio, debía ser para ellos. «Es lógico», le dijo a Miguel. «Somos la pareja joven, necesitamos el cuarto más grande para nosotros y los niños». Yo protesté tímidamente. Expliqué que ese cuarto tenía un significado especial para mí, que ahí estaban todos mis recuerdos con su padre. Miguel me miró con impaciencia y dijo: «Mamá, ya no seas tan apegada a las cosas materiales. Un cuarto es solo un cuarto». Esa noche me mudé al cuarto pequeño de atrás, cargando mis pocas pertenencias como una refugiada en mi propia casa. Patricia comenzó a tratarme como su empleada personal. Me despertaba temprano para que le preparara el desayuno exactamente como a ella le gustaba: huevos revueltos no muy secos, café con poca azúcar, pan tostado dorado pero no quemado. Si algo no estaba perfecto, me regañaba como a una niña. «¿No puede hacer algo tan simple correctamente, señora Esperanza?». Tenía que lavar su ropa de manera especial, planchar las camisas de Miguel de cierta forma, limpiar la casa siguiendo sus nuevas reglas. La mujer que había trabajado toda su vida para construir esa casa ahora tenía que pedir permiso para usar su propia cocina. Los domingos, cuando venía el resto de la familia, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, Patricia representaba el papel de la nuera perfecta. Sonreía, servía café, hablaba dulcemente de lo mucho que me quería y respetaba. «La señora Esperanza es una bendición en nuestras vidas», decía con una sonrisa falsa. «No sé qué haríamos sin ella». Pero apenas se iban las visitas, volvía a ser la mujer fría y autoritaria que conocía. Una vez, mi hermana Dolores me preguntó en privado si todo estaba bien, porque me veía muy callada últimamente. No tuve valor de contarle la verdad.
¿Cómo explicar que me había convertido en una extraña en mi propia casa? Miguel cambió completamente después de casarse. El hijo amoroso que me abrazaba cada mañana antes de ir al trabajo, que me contaba sus problemas, que me pedía consejos, desapareció. Patricia se convirtió en su única confidente, su única prioridad. Cuando yo trataba de hablar con él sobre algo, él me respondía distraído, con prisa por terminar la conversación y volver con su esposa. «Ahorita no puedo, mamá. Patricia me necesita», era su respuesta constante. Las noches que antes pasábamos platicando en la sala, viendo televisión juntos, se acabaron. Ahora se encerraban en su cuarto y yo quedaba sola en la sala, sintiendo cómo la casa se volvía más fría y vacía cada día. La humillación del domingo no fue un evento aislado. Fue la culminación de 3 años de degradación sistemática. Patricia había establecido su dominio sobre la casa, sobre Miguel, sobre los nietos, y solo faltaba establecerlo sobre mí de manera definitiva. Durante semanas había estado presionando para que la cena dominical se hiciera a su manera, con su menú, sus reglas, su control total. Ese domingo llegó preparada para la confrontación final. Había invitado a sus padres, a sus hermanos, para que fueran testigos de su victoria sobre la vieja suegra que se atrevía a seguir actuando como dueña de la casa. Cuando me gritó delante de todos, cuando me ordenó obedecerla o largarme, Patricia no solo me estaba humillando, me estaba expulsando simbólicamente de mi lugar en la familia. Era su manera de decir que la época de la señora Esperanza había terminado, que ahora ella era la matriarca, la que mandaba, la que decidía quién pertenecía a la familia y quién no. Miguel, al quedarse callado, al no defenderme, confirmó su elección. Había elegido a su esposa por encima de la madre que lo había criado sola, que había sacrificado su juventud y sus sueños por darle una vida mejor. Esa noche, encerrada en mi pequeño cuarto, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que veía. ¿Dónde estaba la Esperanza que había trabajado 2 turnos para pagar los estudios de Miguel? ¿Dónde estaba la mujer que había enfrentado sola la muerte de su esposo y había sacado adelante a su hijo? ¿Cuándo me había convertido en esta mujer asustada, sumisa, que aceptaba humillaciones en silencio? Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima de mi propia bondad. Ya no iba a permitir que me trataran como basura en la casa que yo había construido. Patricia quería guerra, y la iba a tener. Al día siguiente comenzaría mi transformación silenciosa, pero esa noche, por primera vez en 3 años, dormí en paz. Porque cuando uno toca fondo, solo queda un camino, hacia arriba. El lunes, Patricia me despertó a las 6 de la mañana golpeando la puerta. «Esperanza, el café está atrasado. Miguel necesita salir temprano». Bajé a la cocina como sonámbula. Preparé el café, arreglé la mesa, lavé los platos de la cena que nadie se molestó en lavar. Patricia se quedó vigilándome, criticando cada movimiento. «No es así como se corta el bolillo. Esa taza está mal lavada. Está muy lenta». Miguel tomó café en silencio, evitando mi mirada. Cuando salió al trabajo, Patricia se volteó hacia mí con una sonrisa cruel. «Ahora que establecí las reglas, espero que todo funcione perfectamente. Esta casa necesita una dueña de verdad». Seguí lavando los platos, pero mis manos temblaban de rabia contenida. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo me había convertido en una extraña en mi propia casa? Recordé cuando Miguel era pequeño y me abrazaba diciendo: «Mami, cuando crezca voy a cuidarte para siempre». Recordé las noches que se enfermaba y yo pasaba madrugadas enteras al lado de su cama. Recordé cómo trabajé 2 turnos en la costura para pagar sus estudios, cómo vendí mis joyas para comprar los libros de la universidad, cómo ahorré cada centavo para que tuviera una vida mejor que la mía. Cuando Francisco murió, le prometí que cuidaría a nuestro hijo, y lo cuidé. Renuncié a mis sueños, a mis planes, a mi futuro. Nunca más salí con nadie, nunca más viajé, nunca más pensé en mí. Todo por Miguel. Y ahora estaba casado con una mujer que me trataba como basura, y él lo permitía. Patricia solo lo amaba por la casa, por la comodidad, por la estabilidad que yo construí. Ella ni sabía que Miguel lloraba escondido cuando el papá murió, ni sabía de las noches que tenía pesadillas y venía a dormir conmigo. Por la tarde, cuando estaba tendiendo ropa en el patio, escuché a Patricia hablando por teléfono con una amiga.
Convencí a mi marido de poner a la suegra en su lugar. La vieja se creía dueña de la casa, pero ahora sabe quién manda aquí. Prontito voy a convencer a Miguel de meterla en un asilo. Así sí voy a tener mi casa en paz. Mis piernas flaquearon. Asilo de ancianos. Después de todo lo que hice, después de todos los sacrificios, ella quería internarme. Y lo peor, estaba convenciendo a mi propio hijo de hacerlo. Dejé que la ropa se cayera al piso y entré a la casa. Subí al cuarto y me encerré. Tomé una foto de Miguel niño, cuando me veía como si fuera la persona más importante del mundo. Ese niño había muerto. En su lugar creció un hombre débil, manipulado, que escogió a una mujer en lugar de la madre que dio la vida por él. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada momento de mi vida con Miguel, cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había abandonado por él. Recordé cuando era bebé y se enfermó de pulmonía, cómo pasé 3 noches sin dormir cuidándolo en el hospital, rogándole a la Virgen de Guadalupe que no me lo quitara. Recordé sus primeros pasos en esta misma casa, sus primeras palabras. Mamá fue la primera, su primer día de escuela cuando lloró porque no me quería dejar. Recordé las tardes haciendo tarea juntos en la mesa de la cocina, las noches leyéndole cuentos antes de dormir, los domingos yendo juntos a misa y después a tomar raspados en el parque. Recordé cuando cumplió 15 años y le hice una fiesta sorpresa con todos sus amigos de la escuela. Trabajé semanas extras para juntar el dinero. Decoré la casa con globos y serpentinas, hice su pastel favorito de chocolate con 3 leches. Miguel estaba tan feliz esa noche, me abrazó delante de todos sus amigos y dijo: «Mi mamá es la mejor del mundo». Sus amigos aplaudieron, y yo me sentí la mujer más orgullosa de México. Ese niño que me veía con admiración, que confiaba en mí completamente, que me necesitaba. ¿Dónde se había ido? Recordé su graduación de la preparatoria, cuando subió al estrado a recibir su diploma y me buscó entre la multitud para sonreírme. Yo estaba en primera fila, con mi vestido más bonito, el azul que Francisco me había regalado antes de morir, llorando de orgullo. Miguel había sido el mejor alumno de su generación. Había ganado una beca para la universidad. Tenía un futuro brillante por delante. Después de la ceremonia me abrazó y me dijo: «Gracias, mami. Todo lo que soy te lo debo a ti». Esa noche cenamos en el restaurante más elegante de la ciudad. Solo él y yo, celebrando su logro y planeando su futuro. Hablamos de sus sueños de ser ingeniero, de construir edificios hermosos, de tener una familia propia algún día. La universidad fue difícil para ambos. Miguel estudiaba ingeniería civil en la Ciudad de México. Tenía que viajar 3 horas diarias o quedarse en casa de mi hermana durante la semana. Yo trabajaba día y noche para pagar sus gastos. La colegiatura, los libros, el transporte, la comida. Vendí todo lo que tenía de valor. Los aretes de oro que Francisco me regaló cuando nació Miguel, mi anillo de matrimonio, hasta el ropero antiguo de mis papás. Pero valía la pena. Cada semestre que Miguel pasaba, cada materia que aprobaba, cada paso hacia su título, era una victoria compartida. Los fines de semana que venía a casa me contaba todo. Sus profesores, sus compañeros, los proyectos en los que trabajaba. Éramos un equipo, él y yo contra el mundo. Cuando se graduó de ingeniero, fue el día más feliz de mi vida después de su nacimiento. Viajé a la Ciudad de México para la ceremonia, me puse mi rebozo más bonito, el de seda que había heredado de mi abuela. Miguel se veía tan guapo con su toga y birrete, tan maduro, tan profesional. Cuando lo llamaron al escenario para recibir su título, grité de emoción como una loca. La gente me miró raro, pero no me importó. Era mi hijo, mi orgullo, mi vida entera recibiendo el reconocimiento que se merecía por tanto esfuerzo. Después de la ceremonia fuimos a comer, y Miguel me regaló una pulsera de plata con una plaquita grabada que decía: «Para la mejor mamá del mundo. Gracias por creer en mí». Los primeros años después de su graduación fueron hermosos. Miguel consiguió trabajo en una constructora importante, ganaba bien, ayudaba con los gastos de la casa. Los domingos íbamos juntos al mercado. Comprábamos ingredientes para hacer sus platillos favoritos. Cocinábamos juntos mientras él me contaba sus proyectos de trabajo.
Por las tardes nos sentábamos en el patio a tomar café y ver el atardecer, platicando de todo y de nada. Miguel me compraba regalitos, un perfume, una blusa bonita, flores para el altar de la Virgen. Me decía que cuando se casara, su esposa tendría que entender que su mamá siempre sería lo más importante en su vida. Cuando conoció a Patricia, al principio pensé que era perfecta para él. Era bonita, educada, parecía quererlo mucho. Los primeros meses que salieron juntos, Patricia venía seguido a la casa, me ayudaba en la cocina, se interesaba por las historias familiares, trataba a Miguel con tanto cariño que me daba gusto verlos juntos. Una vez me dijo: «Señora Esperanza, quiero pedirle permiso para amar a su hijo. Prometo que nunca voy a tratar de separarlos. Usted siempre va a ser lo más importante para él». Me emocioné tanto que la abracé llorando. Por fin, Miguel había encontrado una mujer que entendía lo especial que era nuestra relación. Pero ahora, 3 años después, esa mujer dulce había resultado ser una máscara. La Patricia real era calculadora, manipuladora, celosa de cualquier persona que tuviera influencia sobre Miguel. Había estudiado nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestras tradiciones, no para respetarlas, sino para destruirlas sistemáticamente. Cada cambio que había hecho en la casa era una forma de borrar mi presencia, de eliminar los recuerdos que Miguel y yo habíamos construido juntos. El molcajete de mi mamá escondido porque se veía feo, las fotos familiares reemplazadas por decoraciones modernas, la receta de mole de la abuela guardada en una caja porque nadie come esas cosas tan grasosas. El martes por la mañana, Patricia me despertó aún más temprano. «Esperanza, hoy vienen mis papás a almorzar. Quiero que prepare pozole rojo, arroz blanco, frijoles de la olla y tortillas hechas a mano, y que la casa esté impecable». Le pregunté si Miguel sabía de la visita, y me contestó secamente: «No es necesario que Miguel sepa todo lo que pasa en su casa. Yo puedo tomar decisiones sin consultarlo». Pasé toda la mañana cocinando y limpiando como si fuera la sirvienta de la casa. Cuando llegaron los papás de Patricia, gente humilde pero con aires de grandeza desde que su hija se había casado bien, me trataron exactamente como ella me había enseñado, con condescendencia disfrazada de cortesía. «Qué rico cocina usted, señora», decía la mamá de Patricia mientras devoraba mi pozole. «Patricia tiene mucha suerte de tener quien le ayude con los quehaceres de la casa». El papá de Patricia, un hombre pequeño y bigotón que trabajaba de plomero, se paseaba por mi casa como si fuera suya, criticando los muebles, sugiriendo mejoras, hablando de lo anticuado que se veía todo. «Mira, Patricia», le decía a su hija, «deberías convencer a Miguel de modernizar esta sala. Con el buen sueldo que gana, pueden darse esos lujos». Yo servía la comida, recogía los platos, lavaba los trastes, mientras ellos planeaban cambios en mi hogar como si yo fuera invisible. Después del almuerzo, escuché a Patricia hablando con su mamá en la sala. «Ya casi convengo a Miguel de buscar un asilo para la suegra. La pobre está muy vieja, necesita cuidados especiales que nosotros no podemos darle aquí. Además, con los niños creciendo, necesitamos más espacio». Su mamá respondió: «Ay, hija, qué considerada eres. Los viejos a veces no entienden que estorban. Es mejor para todos que esté en un lugar donde la atiendan profesionalmente». Mis manos temblaron mientras secaba los platos. No solo Patricia quería deshacerse de mí, sino que ya tenía el apoyo de su familia para hacerlo. Y lo más doloroso era que hablaban de mí como si fuera un objeto molesto del que había que deshacerse. Esa tarde, cuando Miguel llegó del trabajo, Patricia ya había contado su versión de la visita familiar. «Amor, mis papás vinieron a almorzar y quedaron encantados con la casa. Mi mamá dice que tienes muy buen gusto para decorar». Miguel se veía contento de haber causado buena impresión en los suegros. Patricia continuó: «Por cierto, mi mamá me dio el nombre de un asilo muy bueno para personas mayores. Dice que tu mamá estaría mejor ahí, con gente de su edad, con actividades especiales para ancianos». Miguel asintió distraídamente mientras se cambiaba de ropa. «Sí, amor, podríamos investigar. Mi mamá ya está grande, tal vez necesita más cuidados de los que podemos darle aquí». Los escuché desde mi cuarto, donde me había refugiado después de limpiar toda la casa. Mi propio hijo hablando de mí como si fuera una carga, como si fuera un problema que resolver.
No había preguntado mi opinión, no había considerado mis sentimientos, no había pensado ni por un segundo en todo lo que yo había sacrificado por él. Para Miguel, yo ya era solo una anciana molesta que ocupaba espacio en su casa, la casa que yo había pagado, la casa donde lo había criado, la casa donde había enterrado mis sueños para construir los suyos. Esa noche no bajé a cenar. Patricia subió a buscarme. Esperanza, la cena está lista. Le dije que no tenía hambre. ¿Está enferma? ¿Necesita que llame al doctor? Su falsa preocupación me daba asco. Estoy bien, solo cansada. Patricia se quedó parada en la puerta unos segundos, como estudiándome. Bueno, si necesita algo, me dice. Pero en sus ojos vi algo diferente. Satisfacción. Estaba contenta de verme débil, quebrada, derrotada. Cada lágrima mía era una victoria para ella. El miércoles amaneció gris y lluvioso, como mi estado de ánimo. Me quedé en la cama hasta tarde, escuchando a Patricia quejándose de que no había desayuno listo. Miguel, tu mamá se está poniendo muy rara. Ayer no cenó, hoy no quiso levantarse. ¿No crees que deberíamos llevarla al doctor? Miguel subió a verme, tocó mi puerta suavemente. Mamá, ¿está bien? Patricia dice que no ha comido. Fingí estar dormida. No quería hablar con el extraño en que se había convertido mi hijo. Se quedó unos minutos parado ahí. Después bajó. Los escuché hablando en la cocina. Está durmiendo. Tal vez solo necesita descanso. Patricia respondió. O tal vez está empezando con demencia senil. Mi abuela empezó así, perdiendo las ganas de hacer las cosas normales. Demencia senil. Ahora no solo querían deshacerse de mí por molesta, sino que estaban inventando enfermedades para justificarlo. Patricia era más inteligente de lo que había pensado. No solo me estaba quitando mi lugar en la familia, sino que estaba construyendo una narrativa donde ella era la heroína sacrificada que cuidaba a una suegra enferma, y Miguel era el hijo sufrido que no tenía más opción que internar a su madre por su propio bien. Era una estrategia perfecta, quedar como los buenos de la historia mientras me enviaban a morir sola en un asilo. Por la tarde, cuando estaban en el trabajo y en la escuela, bajé a la cocina. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj que Francisco me había regalado en nuestro 5º aniversario. Me serví un café y me senté en la mesa donde tantas veces había desayunado con Miguel cuando era niño. Recordé las mañanas preparándole su lonche para la escuela, acomodando su torta favorita de frijoles con queso, su agua de Jamaica, una manzanita. Recordé cómo se despedía siempre con un beso y un «te amo, mami», antes de salir corriendo hacia el camión escolar. En esa mesa habíamos celebrado sus cumpleaños, sus buenas calificaciones, sus pequeños logros. En esa mesa habíamos llorado juntos cuando murió Francisco, abrazados, prometiéndonos que siempre nos tendríamos el uno al otro. En esa mesa habíamos planeado su futuro, sus estudios, sus sueños. Ahora esa misma mesa era testigo de mi humillación diaria, del lugar donde Patricia me daba órdenes como a una sirvienta, donde Miguel comía en silencio, evitando mis ojos. Me levanté y caminé por la casa que había sido mi mundo durante 45 años. En la sala estaba el sillón donde Francisco se sentaba a leer el periódico por las tardes, donde Miguel hacía tarea mientras yo cocinaba, donde habíamos visto miles de novelas y programas de televisión juntos. En el comedor estaba la mesa donde habíamos recibido a familiares y amigos, donde habíamos celebrado Navidades y cumpleaños, donde el domingo pasado Patricia me había humillado delante de todos. En mi antigua recámara, ahora de Patricia, estaba la cama donde Francisco y yo habíamos amado, donde había nacido Miguel, donde había pasado las mejores noches de mi vida. Cada rincón de esa casa tenía mi alma, mi historia, mi vida. Cada pared había sido testigo de mis alegrías y mis penas, de mis sueños y mis pesadillas. ¿Cómo podía Miguel siquiera considerar sacarme de ahí? ¿Cómo podía Patricia pretender que yo era la intrusa cuando ella había llegado apenas 3 años atrás? Pero entendí algo doloroso. Para ellos, yo ya era parte del pasado, un obstáculo para el futuro que querían construir juntos. Mi historia, mi sacrificio, mi amor, nada de eso importaba ya. Esa noche, cuando Miguel llegó del trabajo, noté que me evitaba más que nunca. No subió a saludarme como antes, no preguntó por mi día, no mostró ningún interés en saber cómo me sentía.
Patricia había logrado convencerlo de que yo era un problema, una carga, una responsabilidad molesta de la que había que deshacerse. Mi propio hijo, la persona por la que había vivido 50 años, ya me veía como Patricia quería que me viera, como una vieja estorbosa que se negaba a entender que su tiempo había pasado. Pero ellos no sabían que la mujer que creían derrotada apenas estaba comenzando a despertar. Al día siguiente comenzaría a moverme en silencio, pero esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser víctima de mi propia bondad. Patricia quería jugar sucio, pues iba a conocer a una mujer que había sobrevivido a mucho más que una ñuera malcriada. El jueves por la mañana no bajé a hacer café. Me quedé en el cuarto, escuchando a Patricia gritar desde abajo: «¡Esperanza! ¡Esperanza! ¿Dónde está esta mujer?». Escuché a Miguel tratando de calmarla. «Déjala, amor, debe estar mal por lo de ayer». Patricia replicó: «Mal nada, está haciendo berrinche, voy a subir y…». Pero no subió. Algo en mi ausencia la hizo dudar. Permanecí en silencio, organizando documentos, haciendo cuentas, planeando. Por primera vez en 3 años, la casa funcionó sin mí. Miguel salió al trabajo sin desayuno. Patricia tuvo que arreglársela sola. Y descubrí algo interesante. Ellos me necesitaban más de lo que yo los necesitaba a ellos. La casa era mía, el nombre en los documentos era mío, y tenía derechos que ni imaginaban. Cuando Miguel regresó del trabajo, subió a verme. Tocó la puerta y dijo: «Mamá, necesitamos platicar». No respondí. Insistió: «Por favor, mamá, abre la puerta». Continué en silencio. El viernes salí temprano de casa por primera vez en años. Fui al registro civil, al banco, al despacho del licenciado Salvador Mendoza, viejo conocido de la familia. El licenciado Mendoza me escuchó contar todo, desde la humillación del domingo hasta los planes de Patricia de meterme en un asilo. Movió la cabeza, indignado. «Señora Esperanza, usted tiene todos los derechos sobre esa casa. Su hijo y la nuera están viviendo ahí por su bondad, no por obligación». Le expliqué que quería tomar una decisión radical, pero necesitaba estar segura de que actuaba dentro de la ley. El licenciado Mendoza sonrió. «Claro que puede. Es su casa, su vida, su decisión». Salí del despacho con papeles importantes en la bolsa y una sensación de poder que no sentía desde hacía décadas. Pasé al banco, organicé algunas transferencias, hice llamadas importantes. Nadie en casa sabía dónde estaba. Patricia llamó varias veces, preocupada. No contesté. Cuando llegué a casa al final de la tarde, Miguel y Patricia me estaban esperando en la sala, claramente nerviosos. «Mamá, ¿dónde estuvo? Nos preocupamos», dijo Miguel. Patricia completó, tratando de sonar cariñosa. «Sí, suegra. No es seguro que una persona de su edad ande sola por ahí». Los miré a los dos y sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, que los puso aún más nerviosos. «Estuve resolviendo algunos asuntos», respondí. «Asuntos importantes». Subí al cuarto y se quedaron abajo, susurrando. Por la noche, escuché a Patricia presionando a Miguel. «Está tramando algo. Necesitas hacer algo». Pero yo ya había hecho lo mío. El sábado por la mañana, bajé a la cocina como si nada hubiera pasado. Preparé café, arreglé la mesa, actué normalmente. Patricia se quedó desconfiada, pero se relajó un poco. Miguel salió al trabajo aliviado, pensando que había vuelto a la normalidad. ¡Qué error! Cuando salieron, tomé el teléfono e hice la llamada más importante de mi vida. Y cuando regresaron a casa, solo quedaba una carta. Durante esos días de silencio, había recordado algo que Francisco me dijo poco antes de morir. «Esperanza, en esta vida la gente va a tratar de aprovecharse de tu buen corazón. No dejes que te conviertan en víctima de tu propia bondad. Eres más fuerte de lo que crees, solo necesitas recordarlo». En ese momento no entendí completamente sus palabras, pero ahora, 40 años después, finalmente tenían sentido. Había pasado toda mi vida siendo la mujer que sacrifica, que se adapta, que cede, que perdona, pero ya no más. Patricia había despertado a una mujer que no conocía, una mujer capaz de tomar decisiones difíciles para proteger su dignidad. El proceso de mi transformación había comenzado el lunes, cuando decidí no levantarme temprano a servirles. Por primera vez en 3 años, Patricia tuvo que hacer su propio café.
preparar el desayuno de Miguel, arreglar la mesa. La escuché maldiciendo en la cocina, quemando los huevos, derramando el café. Miguel bajó tarde al trabajo porque nadie le había preparado su lonche. Esa pequeña rebeldía mía había causado caos en sus rutinas perfectamente organizadas. Me di cuenta de que mi sumisión era lo que mantenía funcionando su mundo cómodo. Sin mí, eran 2 adultos mimados que no sabían cuidarse solos. El martes, cuando Patricia gritó mi nombre exigiendo que bajara, permanecí en mi cuarto leyendo la Biblia que Francisco me había regalado. Encontré un versículo que me habló directo al corazón. Mejor es vivir en rincón de azotea que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Aunque hablaba de mujeres conflictivas, pensé que también aplicaba a mi situación. Mejor vivir sola con dignidad que en una casa grande siendo humillada. Esa tarde, escuché a Patricia hablando por teléfono con su madre. La vieja se está poniendo muy rara. No quiere hacer nada. Se queda encerrada en su cuarto todo el día. Creo que ya es hora de llamar al asilo. Sus palabras me confirmaron que mis sospechas eran correctas. Llevaba tiempo planeando deshacerse de mí. El miércoles fue cuando decidí actuar. Mientras ellos trabajaban, bajé al estudio donde Francisco guardaba sus documentos importantes. Hacía años que no entraba ahí. Patricia lo había convertido en un cuarto de juegos para los niños. Pero en el armario del fondo, detrás de juguetes y libros infantiles, encontré la caja fuerte que Francisco instaló años atrás. Adentro estaban todas las escrituras de la casa, el testamento, las pólizas de seguros, los comprobantes de pagos. Todo estaba a mi nombre. Francisco había sido muy cuidadoso de protegerme legalmente. Sabía que algún día podría quedar sola y vulnerable. Mientras revisaba los documentos, encontré algo que había olvidado completamente: una segunda propiedad. Un pequeño departamento en el centro de la ciudad que Francisco había comprado como inversión poco antes de morir. Durante todos estos años había estado rentado y el dinero se depositaba automáticamente en una cuenta bancaria que yo nunca revisaba. Con las rentas acumuladas y los intereses, había una cantidad considerable de dinero que Patricia y Miguel desconocían por completo. Francisco me había dejado más protegida de lo que imaginaba. Esa tarde llamé al licenciado Mendoza para consultarle sobre mis derechos y opciones. Señora Esperanza, me dijo, usted es la única propietaria de esa casa. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Puede hacer con ella lo que guste, venderla, rentarla o simplemente echar a los ocupantes actuales. Le pregunté sobre el proceso legal para recuperar mi casa. Es muy simple, explicó. Como es su propiedad y ellos no pagan renta ni tienen contrato, puede darles un plazo para desocupar. Si se niegan, podemos iniciar un proceso de desalojo. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para tomar la decisión final. El jueves por la mañana, cuando no bajé a hacer el café, Patricia subió furiosa hasta mi puerta. Esperanza, ya basta de caprichos. Baje inmediatamente a hacer su trabajo. Su trabajo. Así me veía, como su empleada personal. Le grité desde adentro. Ya no trabajo para usted, señora Patricia. Se quedó callada unos segundos, sorprendida por mi respuesta. Después comenzó a golpear la puerta. Abra esta puerta inmediatamente. En esta casa yo soy la que manda. Pero no abrí. Por primera vez en 3 años, le había dicho que no a Patricia Hernández y se sintió liberador. Cuando Miguel regresó del trabajo ese jueves, Patricia ya le había contado su versión de los hechos. Tu mamá se está volviendo loca, Miguel. Me gritó. Me faltó al respeto. Se niega a hacer sus obligaciones en la casa. Creo que ya es urgente llamar al asilo. Miguel subió a hablar conmigo. Tocó suavemente la puerta. Mamá, ¿podemos platicar? Patricia me dice que le gritó. Le respondí desde adentro. Dile a tu esposa que ya no soy su sirvienta y dile también que esta es mi casa, no la suya. Miguel se quedó sorprendido por mi tono firme. Mamá, no entiendo qué le pasa. ¿Por qué está actuando así? Le expliqué. Estoy actuando como la dueña de esta casa, algo que se les había olvidado a todos. El viernes, cuando salí temprano sin avisar, Patricia entró en pánico. Me siguió hasta la puerta gritando, «No puede salir así nada más, es peligroso, regrese inmediatamente». Pero seguí caminando sin voltear. Era la primera vez en años que salía sola, sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Me sentí como una mujer libre.
En el despacho del licenciado Mendoza, firmé todos los papeles necesarios para recuperar el control total de mi propiedad. También actualicé mi testamento, removiendo a Miguel como beneficiario principal y dejando instrucciones muy específicas sobre el destino de mis bienes. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Miguel y Patricia esperándome en la sala, como si fueran los dueños de casa recibiendo a una visita problemática. «Mamá, necesitamos hablar seriamente», dijo Miguel con un tono que no me gustó. «Patricia y yo hemos estado platicando y creemos que necesita ayuda profesional. Su comportamiento de estos días no es normal». Patricia agregó con falsa preocupación: «Señora Esperanza, entendemos que la edad trae cambios, pero no puede seguir actuando de manera tan extraña. Tenemos niños en la casa, necesitamos estabilidad». Los miré a los dos y sonreí. Ya no me daban miedo sus amenazas veladas. «La única cosa extraña aquí», les dije, «es que ustedes crean que pueden decidir sobre mi vida en mi casa». Esa noche escuché a Patricia hablando por teléfono con alguien, probablemente investigando asilos. «Sí, es urgente. La señora tiene 68 años, está mostrando signos de demencia, comportamiento agresivo, desobediencia. ¿Tienen espacio disponible?». Sus palabras me confirmaron que ya tenía todo planeado. No solo quería sacarme de mi casa, sino que iba a usar el pretexto de enfermedad mental para hacerlo. Era más inteligente y más cruel de lo que había pensado. Pero dos podían jugar ese juego, y yo tenía cartas que ella ni sospechaba. El sábado actué como si hubiera vuelto a la normalidad para despistarlos. Preparé desayuno, limpié la casa, actué como la suegra sumisa de siempre. Patricia se relajó pensando que había ganado la batalla psicológica. Miguel se fue al trabajo aliviado, creyendo que ya había pasado mi crisis nerviosa. Pero mientras ellos creían que había vuelto a ser la víctima de siempre, yo estaba ejecutando el plan más importante de mi vida. Cuando se fueron, hice las llamadas que cambiarían todo para siempre. Primero llamé al licenciado Mendoza. «Licenciado, quiero proceder con lo que platicamos. Prepare los documentos de desalojo». Después llamé a una empresa de mudanzas. «Necesito que mañana domingo, a las 12 del día, vengan a recoger mis pertenencias en esta dirección». Luego llamé a mi hermana Dolores. «Hermana, ¿puedo quedarme contigo unos días mientras arreglo mi nueva casa?». También llamé al banco para transferir dinero a mi cuenta personal, dinero que iba a necesitar para mi nueva vida independiente. La llamada más difícil fue a una agencia inmobiliaria. «Quiero poner en venta una casa». «Sí, es urgente. Los ocupantes actuales tienen que desocupar en 30 días». El agente me explicó que con el mercado actual, una casa como la mía se vendería rápidamente. «¿Está segura de esta decisión, señora? Una vez que firme el contrato de venta, no hay vuelta atrás». Le aseguré que nunca había estado más segura de algo en mi vida. Esa casa había dejado de ser mi hogar el día que permitieron que Patricia me humillara en ella. Ahora era solo una propiedad de la cual necesitaba deshacerme. Después de hacer todas las llamadas, me senté en mi pequeño cuarto y escribí la carta que dejaría sobre la mesa. Cada palabra la escribí con cuidado, pensando en el impacto que tendría cuando la leyeran. «Miguel y Patricia, me he mudado definitivamente. La casa está oficialmente en venta. El agente inmobiliario Ricardo Vargas se pondrá en contacto con ustedes. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Con respeto, pero sin cariño, Esperanza Morales». Releí la carta varias veces, asegurándome de que el tono fuera firme pero legal, claro pero definitivo. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez en 3 años, iba a dormir sabiendo que al día siguiente ya no sería víctima de nadie. Al día siguiente comenzaría mi nueva vida, lejos de la humillación, lejos de la manipulación, lejos de quienes habían confundido mi bondad con debilidad. Patricia había despertado a la mujer equivocada. Había despertado a la viuda que sobrevivió sola, a la madre que sacrificó todo por su hijo, a la mujer que construyó una casa con sus propias manos. Y esa mujer no iba a permitir que nadie más la pisoteara. El domingo amaneció soleado, como si el cielo estuviera celebrando mi liberación. Me levanté temprano, empaqué mis pocas pertenencias importantes, las fotos de Francisco, algunas joyas, mi ropa favorita, y esperé a que llegara la empresa de mudanzas. A las 12 en punto, tal como había planeado, tocaron la puerta.
Miguel y Patricia estaban en misa con los niños, así que la casa estaba vacía. En una hora, los cargadores sacaron todo lo que quería llevarme. El resto, los muebles, los electrodomésticos, todo lo demás, se quedaría con la casa para facilitar la venta. Antes de irme, dejé la carta sobre la mesa del comedor, exactamente en el lugar donde Patricia me había humillado el domingo anterior. Era simbólico. Donde había comenzado mi humillación, ahora comenzaba mi liberación. Cerré la puerta de la casa donde había vivido 45 años, donde había sido feliz con Francisco, donde había criado a Miguel, donde había sufrido los últimos 3 años. Al cerrarla, no sentí tristeza, sino alivio. Esa casa ya no era mi hogar. Mi hogar estaría donde me respetaran y me valoraran. Cuando Miguel y Patricia regresaron de misa y encontraron la carta, su mundo perfecto se derrumbó en segundos. Patricia gritó como loca: «¡No puede hacer esto! ¡Esta casa también es nuestra!». Miguel se quedó pálido, releyendo la carta una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar. Llamaron a mi celular docenas de veces. No contesté ni una sola. Que descubrieran solos que sí podía hacer todo eso, y mucho más. La guerra que Patricia había comenzado con su humillación del domingo acababa de terminar con mi victoria del domingo siguiente. La vieja esperanza que se dejaba maltratar había muerto ese domingo por la mañana. La mujer que renació era alguien completamente diferente, libre, digna y finalmente dueña de su propio destino. La carta estaba sobre la mesa del comedor, en el mismo lugar donde Patricia me había humillado el domingo anterior. Miguel y Patricia, me he mudado definitivamente. La casa está oficialmente en venta. El agente inmobiliario Ricardo Vargas se pondrá en contacto con ustedes. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Esperanza Morales. Cuando llegaron y la leyeron, Patricia gritó: «¡No puede hacer esto! ¡Esta casa también es nuestra!». Miguel se quedó pálido, releyendo la carta varias veces. Me llamaron al celular decenas de veces. No contesté. Que descubrieran solos que sí podía hacer aquello. La casa estaba a mi nombre. Yo era la única propietaria y tenía derecho legal de venderla cuando quisiera. El lunes, el agente Ricardo Vargas llegó con una familia interesada. Patricia trató de impedir la visita, pero el licenciado Mendoza llegó con una orden judicial. La señora Esperanza Morales es la única propietaria de este inmueble. Cualquier interferencia en la venta constituirá delito. Miguel vino a mi nuevo departamento, pequeño, pero mío, el martes siguiente. Estaba flaco, con ojeras, claramente alterado. «Mamá, por favor, vamos a platicar. No puede vender nuestra casa». Lo miré con calma y le dije: «No es nuestra casa, Miguel. Nunca lo fue. Es mi casa. Yo la construí, yo la pagué, yo la mantuve. Ustedes eran mis invitados». Trató de argumentar: «Pero mamá, soy su hijo. Tengo derecho». Sonreí tristemente. Hijo que deja que la esposa humille a la madre delante de la familia no tiene derecho a nada. Hijo que planea meter a la madre en un asilo perdió el derecho de llamarse hijo. Miguel se quedó impactado. ¿Cómo supo? Le expliqué que había escuchado todo, que sabía de sus planes. Patricia se casó contigo por la casa, Miguel, y tú la escogiste a ella en lugar de mí. Ahora vivan con las consecuencias. La casa se vendió en 15 días a una familia joven con niños pequeños. Miguel y Patricia tuvieron que mudarse a un departamento rentado del otro lado de la ciudad, lejos de todo, con una renta que comprometía casi todo el sueldo de él. Patricia, acostumbrada a la comodidad de la casa grande con patio, jardín y 3 recámaras, entró en depresión. Comenzó a pelear con Miguel todos los días, culpándolo por la situación. «Tu mamá destruyó nuestra vida, y tú se lo permitiste». Miguel trató de buscarme varias veces, mandó flores, tarjetas, mensajes. Yo recibía todo en silencio, pero no respondía. Un día, me encontré a Miguel en la calle por casualidad. Estaba más flaco aún, con la cara marcada por el sufrimiento. «Mamá, Patricia me dejó, se fue y se llevó todo. Estoy solo, sin casa, sin familia, sin nada. Usted tenía razón sobre ella». Miré a mi hijo, el niño que crié, que me abrazaba, que prometió cuidarme para siempre, y sentí una punzada en el corazón. Pero ya era demasiado tarde. «Miguel», dije calmadamente, «tú me echaste de mi propia casa. Permitiste que tu esposa me humillara. Planeaste internarme.
Ahora sabes lo que se siente quedarse sin hogar. Ellos querían que desapareciera. Entonces fue exactamente lo que hice. Los primeros días después de mudarme a mi nuevo departamento fueron extraños pero liberadores. Despertar sin escuchar gritos, desayunar a la hora que quería, ver televisión sin que nadie cambiara el canal, cocinar solo lo que me gustaba. El departamento era pequeño comparado con la casa, pero era completamente mío. Nadie me daba órdenes, nadie criticaba mi comida, nadie me trataba como sirvienta. Por primera vez en 3 años tenía paz. Mi hermana Dolores venía a visitarme seguido, preocupada por cómo me estaba adaptando. ¿No extrañas la casa grande, Esperanza?, me preguntaba. Extraño la casa, le respondía, pero no extraño ser humillada en ella. Durante la primera semana, Miguel llamó todos los días. Dejaba mensajes llorando, pidiendo perdón, suplicando que regresara. Mamá, cometí un error. Patricia me manipuló, me cegó. No sabía lo que hacía. Por favor, perdóneme. Escuchaba cada mensaje hasta el final, pero no regresaba las llamadas. No era que no lo perdonara. Las madres siempre perdonan, pero perdonar no significaba volver a ser víctima. Perdonar no significaba olvidar la humillación. Perdonar no significaba aceptar ser pisoteada otra vez. Patricia duró exactamente 3 semanas en el departamento rentado antes de abandonar a Miguel. La mujer que supuestamente lo amaba tanto, que había peleado por controlar su casa, que había manipulado cada situación para quedarse con todo, desapareció en cuanto se dio cuenta de que ya no habría casa grande, comodidades ni estabilidad económica. Se llevó hasta los electrodomésticos que Miguel había comprado con tanto esfuerzo. Una vecina me contó que vio a Patricia cargando cosas en una camioneta mientras Miguel estaba en el trabajo. Cuando él regresó, encontró el departamento vacío y una nota. Esto no era lo que esperaba de la vida. Necesito un hombre que me pueda dar seguridad real. La ironía era perfecta. Patricia había destruido el hogar estable que yo había construido para Miguel, solo para descubrir que sin esa estabilidad, él no le servía. Había matado a la gallina de los huevos de oro. Miguel se quedó solo en un cuarto rentado, trabajando en 2 empleos para pagar las deudas que Patricia había dejado. Tarjetas de crédito, préstamos, compras a meses sin intereses que ahora tenía que pagar él solo. La vida cómoda que había tenido durante 28 años, gracias a mi trabajo y sacrificio, había desaparecido para siempre. Un mes después de mudarme, Miguel apareció en mi departamento sin avisar. Estaba más delgado que nunca, con ropa arrugada, sin afeitar. «Mamá, necesito hablar con usted». Lo dejé pasar, pero mantuve mi distancia. Se sentó en mi pequeña sala y comenzó a llorar como cuando era niño. «Patricia se fue, mamá. Me dejó con todas las deudas. Se llevó todo lo que pudo cargar. Perdí la casa, perdí a mi familia, perdí todo. Y lo peor es que ahora entiendo que usted tenía razón desde el principio». Le serví un café. Mi instinto maternal era difícil de controlar, pero no lo consolé como antes. «Miguel», le dije, «durante 3 años permitiste que esa mujer me humillara en mi propia casa. Nunca me defendiste, nunca tomaste mi lado, nunca consideraste mis sentimientos. Planeaban internarme como si fuera una loca, solo para quedarse con mi casa. Y ahora que ella te abandonó, ¿vienes a buscar a la mamá que despreciaste?» Miguel bajó la cabeza, avergonzado. «Sé que cometí errores terribles, mamá, pero usted es mi madre, la única familia que me queda. ¿No puede perdonarme?» Lo miré con tristeza. «Ya te perdoné, Miguel, pero perdonar no significa volver atrás. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa que voy a permitir que me lastimen otra vez». Miguel trató de convencerme durante 2 horas. Me recordó los buenos tiempos de su infancia, me pidió que pensara en los nietos, me prometió que todo sería diferente si le daba otra oportunidad. «Podemos vivir juntos otra vez, mamá. Buscaremos una casa nueva, empezaremos de cero». Ya aprendí mi lección, pero yo también había aprendido la mía. «Miguel, hijo, tuviste 28 años para aprender a valorarme. Tuviste toda una vida para entender lo que significaba mi sacrificio. Solo te diste cuenta cuando te quedaste solo y sin recursos. Eso no es amor, es conveniencia». Le expliqué cómo me había sentido durante esos 3 años terribles. ¿Sabes lo que es ser humillada por tu propia nuera delante de toda la familia y que tu hijo se quede callado?
¿Sabes lo que es escuchar que planean internarte como si fueras una loca? ¿Sabes lo que es convertirte en sirvienta en la casa que construiste con tu sudor? Miguel lloraba mientras yo hablaba. No sabía que se sentía tan mal, mamá. Patricia me decía que usted estaba exagerando, que era normal que las suegras y nueras tuvieran roces. Le respondí, no eran roces, Miguel. Era maltrato sistemático, y tú escogiste creerle a ella en lugar de creerme a mí. Cuando Miguel se fue esa tarde, supe que era la última vez que intentaría convencerme de regresar. En sus ojos vi que finalmente había entendido la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido una casa y una esposa, había perdido el amor incondicional de la persona que más lo había amado en el mundo. Había cambiado a la madre que dio la vida por él por una mujer que lo abandonó a la primera dificultad. Y ahora tendría que vivir con esa decisión por el resto de su vida. Las semanas siguientes fueron de ajuste y redescubrimiento. Aprendí a vivir sola después de décadas de vivir para otros. Compré plantas para decorar mi pequeño departamento. Me inscribí en clases de tejido en el centro comunitario. Comencé a leer novelas que no había podido leer en años. Lentamente, fui redescubriendo quién era Esperanza Morales más allá de ser madre y suegra. Era una mujer inteligente, capaz, con gustos propios y opiniones firmes. Mi hermana Dolores me ayudó mucho en esa transición. Esperanza, me decía, durante 50 años viviste para tu marido y tu hijo. Ya es hora de que vivas para ti. Tenía razón. Había olvidado que tenía derecho a ser feliz, derecho a ser respetada, derecho a tomar mis propias decisiones. El dinero de la venta de la casa, más los ahorros de la renta del otro departamento, me daban seguridad económica para el resto de mi vida. Ya no dependía de nadie para sobrevivir. 3 meses después de mudarme, encontré a Patricia en el supermercado. Estaba acompañada de un hombre mayor, bien vestido, que claramente tenía dinero. Me vio y se acercó con una sonrisa falsa. Señora Esperanza, ¿cómo está? He sabido que Miguel está pasando por momentos difíciles. La miré fríamente. Patricia, tú fuiste quien destruyó a mi hijo. Tú fuiste quien arruinó nuestra familia por ambición. Espero que el Señor que te acompaña sepa la clase de mujer que eres. Patricia se puso roja de vergüenza. Su nuevo novio la miró con curiosidad, claramente sin saber toda la historia. Me alejé sin decir más. No valía la pena gastar energía en alguien que ya había salido de mi vida para siempre. 6 meses después de dejar la casa, recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba más madura, más reflexiva. Mamá, no la llamo para pedirle que regrese. Solo quiero que sepa que entiendo por qué se fue. Entiendo que lo que hicimos estuvo mal. Entiendo que merecía respeto y no se lo dimos. Le agradecí por reconocerlo, pero le dejé claro que las disculpas no cambiaban el pasado. Miguel, me da gusto que hayas reflexionado, pero algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Tú escogiste a Patricia por encima de mí, y ahora ambos vivimos con las consecuencias de esa elección. La conversación fue cordial pero distante. Miguel me contó que había conseguido un trabajo mejor, que estaba pagando sus deudas poco a poco, que había aprendido a vivir solo y a valorar las cosas simples de la vida. La experiencia me sirvió para crecer, mamá, aunque el precio haya sido muy alto. Le deseé lo mejor, sinceramente, pero también le dejé claro que nuestros caminos se habían separado para siempre. Te deseo felicidad, Miguel, pero ya no desde cerca. Ya no puedo arriesgarme a volver a ser lastimada. Al final de esa llamada, me sentí en paz con mi decisión. Había hecho lo correcto al alejarme. No era venganza, era supervivencia emocional. No era crueldad, era dignidad. Había aprendido que el amor propio era tan importante como el amor a los hijos, y que nadie tenía derecho a pisotear mi valor como persona, ni siquiera mi propio hijo. Patricia había querido destruirme, pero sin saberlo, me había liberado. Me había obligado a redescubrir mi fuerza, mi valor, mi capacidad de ser feliz por mí misma. 1 año después, Miguel se casó con una mujer diferente. Una enfermera humilde y trabajadora que lo conoció en su peor momento y lo aceptó así. No me invitó a la boda, sabía que no iría, pero mi hermana me contó que había sido una ceremonia sencilla, sin lujos, pero llena de amor verdadero. Me alegré por él, sinceramente. Todos merecían una segunda oportunidad en el amor, incluso quienes habían cometido errores terribles.
Pero esa segunda oportunidad tendría que construirla sin mí. Yo ya había cerrado ese capítulo de mi vida y había comenzado uno nuevo, donde la protagonista era yo misma, no mi papel como madre o suegra. La casa donde viví 45 años ahora albergaba a la familia joven que la compró. Pasaba por ahí de vez en cuando y veía a los niños jugando en el jardín que antes cuidaba, a la nueva dueña tendiendo ropa en el mismo patio donde escuché los planes crueles de Patricia. La casa había vuelto a ser un hogar lleno de amor y risas, algo que había dejado de ser durante los últimos 3 años que viví ahí. Me alegraba que hubiera encontrado una familia que la valorara y la cuidara como se merecía. Patricia desapareció de nuestras vidas tan súbitamente como había llegado. Se casó con el hombre mayor que conocí en el supermercado, un viudo rico que le daba la vida cómoda que siempre había buscado. Miguel me contó que había sabido por amigos comunes que Patricia se había inventado toda una historia sobre ser víctima de una suegra loca y un esposo abusivo. Siempre había sido experta en manipular la verdad a su favor. Pero ya no era mi problema. Había salido de mi vida para siempre, y con ella se había llevado también al hijo que yo conocía. El Miguel que había criado con tanto amor había muerto el día que permitió que Patricia me humillara. El hombre que quedó era un extraño que compartía mi sangre, pero no mis valores. Había intentado rescatar a ese hijo perdido, pero había aprendido que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado. A veces, la lección más dolorosa que debe aprender una madre es cuando soltar las manos y dejar que sus hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones, aunque esas consecuencias los destruyan. Esa noche, un año después de haber dejado la casa, me senté en mi pequeño balcón a ver el atardecer. Tenía mi café favorito, mi novela en las manos y el silencio que tanto había añorado. No había gritos, no había órdenes, no había humillaciones, solo paz. Pensé en Francisco y le agradecí mentalmente por haberme dejado los recursos legales y económicos para defenderme. Pensé en mis padres y les agradecí por haberme enseñado que el respeto se gana, pero también se exige. Y pensé en mí misma, en la mujer fuerte que había redescubierto después de años de olvido. La transformación estaba completa. La víctima había muerto, y en su lugar había nacido una mujer libre, digna y finalmente dueña de su propio destino. Patricia había creído que me destruiría, pero sin saberlo me había salvado. 2 años después, despierto todas las mañanas en mi departamento pequeño y silencioso, sin gritos, sin órdenes, sin humillaciones. Hago mi café como me gusta, lo tomo en el tiempo que quiero, leo el periódico completo si se me antoja. La paz que encontré no tiene precio. A veces veo a Miguel pasando por la calle donde vivo. Descubrió mi dirección, pero nunca tiene valor de subir. Se para en la banqueta, mira hacia mi ventana, se queda unos minutos parado ahí, después se va. Patricia realmente lo abandonó cuando descubrió que ya no habría casa grande, patio, comodidad. Se casó con otro hombre en menos de 6 meses, alguien que tiene patrimonio propio. Miguel vive solo en un cuarto rentado. Trabaja en 2 empleos para pagar las cuentas. A veces siento una punzada de lástima. Al final, sigue siendo mi hijo. Pero entonces recuerdo la humillación que pasé, las lágrimas que lloré, los planes de internarme, y el dolor se va. Tengo una rutina sencilla ahora. Despierto, tomo café, hago algunas costuras para clientas especiales, almuerzo viendo mi novela, duermo siesta por la tarde. 3 veces por semana voy a la biblioteca, donde me inscribí en un grupo de lectura para personas de la tercera edad. Conocí a Carmen Jiménez, viuda como yo, que también tuvo problemas con nuera. Nos hicimos amigas. Ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Esperanza, amor de madre que se vuelve esclavitud no es amor, es enfermedad. Tú te curaste. Es verdad. Pasé 68 años de mi vida viviendo para otros. Esposo, hijo, nuera. Ahora, finalmente, vivo para mí. Cuando alguien pregunta si extraño a la familia, respondo que familia de verdad no humilla, no desprecia, no abandona. Lo que yo tenía no era familia, era gente aprovechándose de mi bondad. La transformación no fue fácil al principio. Los primeros meses me despertaba temprano por costumbre, esperando escuchar los gritos de Patricia exigiendo desayuno.
Tardé semanas en acostumbrarme a desayunar cuando quería, a ver televisión sin que nadie cambiara el canal, a cocinar solo para mí. Había olvidado cómo era vivir sin miedo a ser regañada, sin ansiedad por no hacer las cosas como otros esperaban. Poco a poco, redescubrí mis propios gustos. Me gusta el café con poca azúcar, prefiero las novelas románticas a los noticieros, disfruto cocinar platillos sencillos sin presión de complacer a nadie más. Mi departamento es pequeño pero acogedor. Decoré cada rincón a mi gusto, sin que nadie opinara que algo se veía feo o anticuado. Puse las fotos de Francisco en la sala, el molcajete de mi mamá en la cocina, las plantas que siempre quise tener, pero Patricia decía que ensuciaban la casa. Cada objeto tiene un lugar especial. Cada mueble fue escogido por mí, para mí. Es la primera vez en décadas que vivo en un espacio que realmente me pertenece, donde nadie puede decirme qué hacer o cómo vivir. Carmen se convirtió en una amiga invaluable durante esta transición. Su historia era similar a la mía. Hijo manipulado por esposa controladora, años de humillaciones silenciosas, hasta que un día decidió irse y no volver. Al principio me sentía culpable. Me contó durante una de nuestras tardes de café. Pensaba que era mi deber aguantar todo por ser madre. Pero después entendí que el sacrificio tiene límites, que el amor propio también importa. Sus palabras me ayudaron a procesar mis propios sentimientos, a entender que no era mala madre por haber puesto límites, que era una mujer valiente por haber escogido su dignidad. Los domingos son mis días favoritos. Antes eran días de estrés. Preparar comidas enormes, limpiar toda la casa, aguantar las críticas de Patricia, ver cómo Miguel me ignoraba. Ahora los domingos son para mí. Voy a misa temprano, después camino por el parque, compro flores frescas para mi departamento, leo bajo la sombra de un árbol. A veces Carmen y yo vamos al cine o a visitar el mercado de artesanías. Son domingos llenos de pequeños placeres, sin dramas, sin tensiones, sin tener que complacer a nadie más que a mí misma. Ayer Miguel intentó llamarme de nuevo. Dejó un mensaje llorando, pidiendo perdón, diciendo que entendió todo, que Patricia lo manipuló, que quiere tenerme de vuelta en su vida. Escuché el mensaje completo y lo borré. No es que no lo perdone. Las madres siempre perdonan. Pero perdonar no significa regresar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa aceptar ser humillada otra vez. Miguel tuvo su oportunidad de escoger entre la madre y la esposa. Escogió. Ahora vive con esa decisión. Cerré el cajón donde guardo las fotos viejas, me sonreí en el espejo y salí a mi caminata de la tarde. En la calle, una vecina me saludó. «Buenas tardes, señora Esperanza. ¿Cómo está?», respondí con una sonrisa verdadera. Estoy libre. El proceso de sanación emocional tomó tiempo. Durante meses tuve pesadillas donde Patricia me gritaba, donde Miguel me ignoraba, donde volvía a ser la mujer humillada que fui durante 3 años. Despertar de esas pesadillas y recordar que estaba segura en mi propio espacio era un alivio indescriptible. Gradualmente, las pesadillas se fueron espaciando hasta desaparecer completamente. En su lugar llegaron sueños apacibles, donde caminaba por jardines llenos de flores, donde Francisco me abrazaba y me decía que estaba orgulloso de mi valentía. Aprendí a llenar mis días con actividades que me daban placer. Me inscribí en clases de bordado en el centro comunitario, donde conocí a otras mujeres de mi edad con historias similares. Descubrí que no era la única que había sufrido maltrato de nueras controladoras, que no era la única que había sido ignorada por hijos ingratos. Escuchar estas historias me ayudó a entender que mi experiencia era más común de lo que pensaba, pero también que mi decisión de irme había sido más valiente que la de muchas otras que se quedaron aguantando por el bien de la familia. En las clases de bordado conocí a Refugio, una mujer de 75 años cuya nuera la había corrido de su casa después de que enviudó. Me dijeron que ya no tenía para qué estar ahí, que estorbaba en su matrimonio. Me contó mientras bordábamos flores en un mantel. Me fui a vivir con mi hermana y fue la mejor decisión de mi vida. Descubrí que podía ser feliz sin depender de hijos ingratos. Su fortaleza me inspiró a seguir adelante en los momentos difíciles, cuando la soledad me pesaba y extrañaba tener familia cerca. También conocí a Luz Helena, cuya historia tenía un final diferente.
Su nuera también había tratado de controlar su casa y su relación con su hijo, pero cuando ella puso límites firmes desde el principio, el hijo la defendió y la nuera tuvo que adaptarse. La clave, me explicó, fue no permitir nunca el primer abuso. En cuanto mi nuera trató de faltarme el respeto, hablé con mi hijo y le dejé claro que no lo iba a permitir. Él escogió defenderse a mí y su esposa entendió que conmigo no iba a poder. Su historia me hizo reflexionar sobre cómo las cosas podrían haber sido diferentes si yo hubiera puesto límites más temprano, pero también me confirmó que Miguel había hecho su elección consciente. Los fines de semana me gusta caminar por el centro histórico de la ciudad. Veo las parejas jóvenes paseando tomadas de la mano, las familias con niños corriendo en las plazas, los abuelos jugando con sus nietos. A veces siento una punzada de melancolía pensando en los nietos que ya no veo, en las celebraciones familiares de las que ya no formo parte. Pero luego recuerdo el precio que tenía que pagar por esas cosas, la humillación constante, el irrespeto, la pérdida de mi dignidad, y la melancolía se convierte en alivio. Prefiero estar sola con respeto a estar acompañada con desprecio. Mi hermana Dolores viene a visitarme cada 15 días. Al principio estaba preocupada por mi decisión. Pensaba que era demasiado drástica, que debería darle otra oportunidad a Miguel. Es tu único hijo, Esperanza. La familia es lo más importante. Pero con el tiempo ha visto cómo he florecido en mi nueva vida, cómo he recuperado la alegría que había perdido, cómo ya no vivo con esa tensión constante que me caracterizaba durante los años con Patricia. Te ves más joven, me dice ahora. Te ves en paz. Tiene razón. Liberarme de la toxicidad familiar me quitó años de encima. A veces me preguntan si no me siento culpable por haberle quitado la casa a Miguel. La respuesta es simple. No le quité nada que fuera suyo. La casa era mía, la pagué yo, la mantuve yo. Tenía todo el derecho legal y moral de hacer con ella lo que quisiera. Miguel vivía ahí por mi generosidad, no por derecho propio. Cuando esa generosidad se convirtió en abuso, tenía todo el derecho de retirarla. No fue venganza, fue justicia. No fue crueldad, fue defensa propia. Cualquier madre que viera a su hijo permitir que la humillen, haría lo mismo si tuviera los medios para hacerlo. El dinero de la venta de la casa, más los ahorros de la renta del departamento que Francisco me dejó, me dieron seguridad económica para el resto de mi vida. No dependo de nadie para sobrevivir. No tengo que aguantar maltratos por necesidad. No tengo que quedarme callada por miedo a quedar desamparada. Esta independencia económica fue clave para mi liberación emocional. Sin ella, tal vez habría aguantado más años de humillaciones porque no habría tenido alternativa. Francisco, sin saberlo, me dio las herramientas para defenderme décadas después de su muerte. Me han llegado noticias de Patricia a través de conocidos comunes. Se casó con el hombre mayor que conocí en el supermercado, un viudo rico que le da la vida lujosa que siempre buscó. Viven en una mansión en las afueras de la ciudad. Viajan constantemente. Ella usa joyas caras y ropa de diseñador. Consiguió exactamente lo que quería. Un hombre que la mantenga sin que tenga que trabajar. La diferencia es que este esposo no tiene hijos que puedan interferir con sus planes. No tiene una suegra que defender. No tiene historia familiar que respetar. Patricia puede ser la reina de su castillo sin competencia. No siento resentimiento hacia ella. Al contrario, casi le agradezco por haberme mostrado quién era realmente mi hijo. Si no hubiera sido por su crueldad, tal vez habría pasado el resto de mi vida siendo la madre abnegada que se sacrifica en silencio. Patricia me forzó a encontrar mi fuerza, a redescubrir mi valor, a defender mi dignidad. Sin saberlo, fue el catalizador de mi liberación. Su maldad se convirtió en mi bendición. De Miguel sé que sigue luchando económicamente. Después de que Patricia lo dejó con todas las deudas, tuvo que trabajar en 2 empleos para salir adelante. Su nuevo trabajo como supervisor de obra le da mejor sueldo, pero las deudas acumuladas lo mantendrán pagando por años. Se casó hace 6 meses con una enfermera llamada Rosa, una mujer sencilla y trabajadora que lo conoció en su peor momento. Mi hermana fue a la boda, una ceremonia pequeña en el registro civil, y me contó que Miguel se veía bien, más maduro, más humilde. Preguntó por ti, me dijo Dolores.
Dijo que esperaba que estuvieras bien y que algún día pudieras perdonarlo. Le respondí que ya lo había perdonado, pero que el perdón no significaba reconciliación. Rosa parece ser una mujer completamente diferente a Patricia. Viene de una familia humilde como la nuestra, trabaja para mantenerse, no busca lujos ni comodidades que no puede costear. Según mi hermana, trata a Miguel con cariño pero también con firmeza, no lo deja victimizarse ni culpar a otros por sus problemas. Es lo que él necesitaba, dice Dolores. Una mujer que lo quiera de verdad, no por lo que pueda darle. Me alegro sinceramente de que Miguel haya encontrado un amor auténtico, pero esa felicidad la construirá sin mí. Yo ya cerré ese capítulo de mi vida. Los nietos crecieron sin conocer realmente a su abuela. Los veo ocasionalmente cuando van con Rosa a hacer compras cerca de mi casa. Son niños educados, bien portados, que claramente están siendo criados con amor y disciplina. A veces me reconocen y me saludan tímidamente, pero no hay esa conexión especial que solíamos tener. Patricia se encargó de alejarlos de mí durante los años más importantes de su desarrollo, y ahora somos prácticamente extraños. No los culpo, eran demasiado pequeños para entender la situación, pero su pérdida fue una de las consecuencias más dolorosas de mi decisión. Aún así, no me arrepiento. Los nietos criados en un ambiente donde se humillaba a su abuela habrían aprendido que esa falta de respeto era normal. Alejarme también los protegió de crecer pensando que maltratar a los mayores era aceptable. Tal vez algún día, cuando sean adultos y entiendan mejor la situación, busquen la verdad sobre lo que realmente pasó. Tal vez Miguel les cuente cómo sus decisiones destruyeron a la familia. O tal vez nunca sepan toda la historia. En cualquier caso, ya no es mi responsabilidad. Las tardes son mi momento favorito del día. Me siento en mi pequeño balcón con una taza de té y observo el atardecer pintando el cielo de colores hermosos. No hay prisa, no hay presión, no hay nadie exigiéndome que haga algo más. Es un lujo que no había tenido en décadas. Tiempo para pensar, para reflexionar, para simplemente existir. En esos momentos de silencio, a veces le hablo a Francisco mentalmente, le cuento sobre mi nueva vida, le agradezco por haber sido un hombre que me respetó y me valoró durante nuestro matrimonio. Francisco, le digo al cielo, tardé en entender tu último consejo, pero finalmente lo seguí. Ya no soy víctima de mi propia bondad. Encontré la fuerza que tú sabías que tenía. Siento que él estaría orgulloso de ver cómo enfrenté la situación, cómo defendí mi dignidad, cómo construí una nueva vida a los 68 años. No fue fácil empezar de cero a esta edad, pero fue necesario. Fue la única manera de recuperar mi autoestima y mi paz interior. Anoche tuve un sueño hermoso. Estaba en un jardín lleno de flores, caminando tranquila bajo un sol suave. Francisco estaba ahí, joven y sonriente como cuando nos casamos. ¿Eres feliz, Esperanza?, me preguntó. Soy libre, le respondí. Y por primera vez en años, eso es lo mismo que ser feliz. Él me abrazó y me dijo, entonces valió la pena todo el dolor. Desperté con una sensación de paz total, sabiendo que había tomado las decisiones correctas. Esta mañana, mientras tomaba mi café y veía las noticias, escuché una nota sobre violencia doméstica contra adultos mayores. La reportera entrevistaba a una psicóloga que explicaba cómo muchas veces el maltrato viene de los propios familiares, cómo los hijos o nueras pueden ser abusivos con los padres ancianos, cómo muchas víctimas no denuncian por vergüenza o por miedo a quedarse solos. Me reconocí en esa descripción y me sentí orgullosa de haber sido lo suficientemente valiente para romper el ciclo de abuso antes de que fuera demasiado tarde. El sol entra por mi ventana, iluminando mi pequeña sala, donde tengo mis libros favoritos, mis plantas bien cuidadas, mi rincón de costura organizado exactamente como me gusta. Este espacio es completamente mío, diseñado por mí y para mí. Nadie puede entrar aquí a gritar, a exigir, a humillar. Es mi refugio, mi santuario, mi hogar verdadero. A los 68 años, aprendí que la familia no siempre está formada por la sangre, que el hogar no siempre es donde naciste, que la felicidad a veces requiere alejarse de quienes más amas. Hoy es domingo otra vez. Hace exactamente 2 años que Patricia me humilló en aquella mesa. Hace 2 años que tomé la decisión de cambiar mi vida para siempre.
Voy a celebrar este aniversario de mi liberación yendo a misa, comprando flores frescas para mi altar de la Virgen y cocinando mi platillo favorito solo para mí. Ya no cocino para complacer a otros. Ya no sirvo a quien no me valora. Ya no acepto migajas de cariño de quienes deberían amarme incondicionalmente. A veces, el mayor comienzo es el silencio que uno escoge mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde nos estás viendo? Comenta abajo.